En una escena que parecía transcurrir con total normalidad, una celebración tomó un significado inesperado al captar la atención de todos. El cumpleaños de la exesposa de Zeng no fue simplemente una fecha marcada en el calendario, sino un momento que despertó múltiples interpretaciones. La atmósfera, cargada de simbolismo, dejó entrever que no se trataba de una celebración cualquiera. Cada detalle, cada gesto, fue observado con detenimiento por quienes siguen de cerca cada movimiento. Lo que en apariencia era un evento íntimo terminó proyectándose más allá de lo previsto. Y así, la narrativa comenzó a tomar forma. La celebración, envuelta en una aparente tranquilidad, no tardó en generar conversación. Las imágenes mentales de ese momento comenzaron a circular, alimentando la curiosidad colectiva. No hubo necesidad de grandes anuncios para que el evento adquiriera relevancia. Bastó con el contexto y los nombres involucrados para encender el interés. La atención se centró no solo en el hecho de celebrar, sino en lo que esa celebración podría significar. Y en ese punto, la historia empezó a crecer. El simbolismo de un cumpleaños siempre conlleva una carga emocional particular. Es un momento de cierre y de comienzo, de reflexión y de proyección. En este caso, esa carga pareció amplificarse debido al contexto que lo rodea. La figura de la exesposa de Zeng se convirtió en el eje de una narrativa que no deja de evolucionar. Cada detalle de la celebración fue interpretado como una posible señal. Y así, lo que debería haber sido un momento privado se transformó en un tema de conversación. Las reacciones no se hicieron esperar, y cada una aportó una nueva perspectiva. Algunos interpretaron la celebración como un acto de afirmación personal. Otros la vieron como un gesto que podría tener implicaciones más profundas. La falta de declaraciones directas permitió que las teorías se multiplicaran. Y en ese espacio de incertidumbre, la historia encontró terreno fértil. Cada comentario añadió una nueva capa al relato. El entorno en el que se desarrolló la celebración también ha sido objeto de análisis. No se trata solo del evento en sí, sino de las circunstancias que lo rodean. El momento elegido, la forma en que se llevó a cabo, todo parece tener un significado propio. Y eso ha llevado a muchos a cuestionar lo que realmente representa este cumpleaños. Las respuestas no son claras, pero las preguntas siguen presentes. Y en ellas se sostiene la narrativa. El silencio ha sido uno de los elementos más destacados en torno a este episodio. No ha habido aclaraciones ni explicaciones que permitan cerrar la historia. Esa ausencia de palabras ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones. Cada observador construye su propia versión de lo ocurrido. Y así, la historia se fragmenta en distintas direcciones. Todas ellas igualmente posibles. La figura de la exesposa adquiere aquí una dimensión especial. No se trata solo de su celebración, sino de lo que representa en este contexto. Su presencia, sus gestos, su manera de celebrar, todo ha sido analizado con atención.
Cada detalle suma a la construcción de una imagen que sigue evolucionando. Y en esa evolución, la historia encuentra su fuerza. Nada parece definitivo. El paso del tiempo no ha disminuido el interés, sino que lo ha intensificado. Cada día aporta nuevas interpretaciones, nuevas miradas. La historia sigue viva, en constante transformación. Y en ese movimiento, se mantiene como un tema relevante. La atención no se desvanece. Se renueva constantemente. Las expectativas también juegan un papel importante en este relato. Hay quienes esperan que este momento marque un cambio significativo. Otros prefieren observar con cautela, sin anticipar conclusiones. En cualquier caso, la celebración no se percibe como un hecho aislado. Al contrario, parece formar parte de algo más amplio. Y eso mantiene viva la curiosidad. El contraste entre lo íntimo y lo público ha sido clave en esta historia. Un evento personal ha adquirido una dimensión colectiva. Y en ese proceso, ha generado una conversación que no deja de crecer. Cada interpretación añade profundidad al relato. Y así, lo que parecía simple se vuelve complejo. Nada es tan evidente como parece. Las miradas se han centrado también en lo que no se ve, en lo que no se dice. Los silencios, los gestos sutiles, todo cuenta. En situaciones como esta, lo implícito adquiere un valor especial. Y en ese nivel, la historia se vuelve aún más interesante. Cada detalle puede cambiar la percepción. Y eso mantiene la atención en un punto constante. El entorno cercano, aunque discreto, ha contribuido a alimentar la narrativa. Las impresiones, aunque indirectas, han comenzado a circular. Cada comentario suma una nueva perspectiva. Y así, la historia se construye de manera colectiva. Nadie parece tener la versión definitiva. Pero todos participan en su construcción. Mientras tanto, la celebración sigue siendo recordada como un momento clave. Un instante que, sin grandes declaraciones, logró captar la atención general. La sencillez del evento contrasta con la complejidad de sus interpretaciones. Y en esa dualidad reside su impacto. Nada es completamente claro. Todo está abierto. Las interpretaciones continúan multiplicándose, adaptándose a cada nuevo detalle. La narrativa no se detiene. Sigue creciendo con cada análisis. Y en ese crecimiento, se mantiene vigente. La atención no desaparece. Se transforma constantemente. Al final, lo que queda es una celebración que ha trascendido su propósito inicial. Un cumpleaños que se ha convertido en el centro de una historia en evolución. La exesposa de Zeng, con este momento, ha abierto nuevas preguntas. Y esas preguntas siguen sin respuesta. Porque cuando el significado no es evidente, el interés nunca se apaga.